es que si usted tuviera jurisdicción sobre el proceso de restitución de tierras y a su despacho llega un desplazado y un ganadero pidiendo la misma tierra, ¿cuál sería su posición? La otra es que suponiendo la legalidad de los predios de los pequeños y medianos ganaderos, ¿cómo se plantea mejorar la condición de rentabilidad de las tierras? Y la última, ay, se me perdió que era lo de los territorios. Ah, no, esa se la tengo al doctor Sabogal. Y eh, no, son esas cuatro. Le voy soplando una por una. Es, ¿qué alternativas plantea como presidente de FEDEGAN para la restitución de tierras y cómo debería ser esa política de restitución? No, a mí me gusta la narrativa de Reyes o de Sabogal cuando tratan de explicar las cosas, eh, imaginándose escenarios en parte ideales. Yo soy de los que cree y además muy apegado a que la ley tiene que ser siempre el instrumento que dirima hacia el interior de las sociedades, todos los conflictos. Hay leyes buenas y otras leyes que eventualmente pueden tener imperfecciones, porque cuando se aplican eventualmente la ley puede no terminar por eh, sanar o sanear aquellas cosas que se proponen. En el caso de la restitución he dicho que el Estado tiene la obligación moral de quitarle la tierra al violento. Pero esa narrativa que cuenta ese abogado muchas veces no es lo que se aplica en el terreno. Y lo que uno vive son situaciones totalmente diferentes. Yo le preguntaba aquí a Reyes, por supuesto yo no tuve ningún contacto con todos estos paramilitares. Esa es la forma, no, pero es que me gusta me gusta magnífico es decir, en Colombia, ¡ole! En Colombia existe una narrativa y esa narrativa eventualmente termina por generar como, eh, ¿cómo se diría? Imaginarios. Fedegan paramilitar, ganadero latifundista paramilitar, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tiene que hacer ese juzgamiento tan elemental? Es decir, porque usted tiene que pretender de alguna manera victimizar a 500.000 ganaderos como paramilitares y como terratenientes. ¿No le parece que es injusto con miles de colombianos ausentes? ¿O usted cree que es juez de un sector que en Colombia ha sido víctima de toda la violencia? ¿No le parece que su postura es una postura no solamente injusta, sino que termina victimizando a muchos que desconocen cuál ha sido su suerte? Pero no importa. Yo creo que esta es una sociedad urbana que hace mucho tiempo perdió el contacto con la sociedad rural, donde está la marginalidad, donde está la pobreza, donde están prácticamente todas las dificultades que hoy en día Colombia tiene para tratar de ser un país medianamente con necesidades satisfechas. Pero volvamos a la pregunta. Hombre, si hay una ley, está la ley, apliquemos la ley, pero apliquémosla con mucho rigor. Dice el doctor Sabogal, estas ONGs no hicieron contexto. Y entonces los contratos multimillonarios que usted dio, ¿eran para qué? Porque los dio. Porque dio los contratos. ¿Por qué no le da un contrato a Fedegan? Ah, el ojo tuerto. ¿Por qué no le da un contrato a Fedegan para tratar de mirar qué fue lo que pasó en Mapiripán, en San Vicente del Caguán, etcétera, etcétera? Ah,
¿Ve? Entonces uno tiene que tener equilibrio en este tema. Como la mujer del César, no solamente hay que hacerlo y parecerlo, hay que orar en consecuencia. Entonces cuando usted tiene un instrumento tan poderoso como ese, trate de que nadie pueda cuestionar la manera como está actuando, porque cuestionamientos hay, no solamente a la unidad, sino también a algunos jueces que han venido aplicando la ley. Hay que tener autoridad moral para poder después decir, eso estuvo mal hecho. Pues que acaso los jueces son infalibles. Próxima semana mi mujer le va a mostrar, mi mujer María Fernanda Cabal, eso, la mujer del César, eso, le garantizo que no hay yo tengo una gran ventaja, que cuando uno llevo 4 años oponiéndome a este gobierno débil, gobierno que compra al Congreso, gobierno que lo que le ha servido es la mermelada para someter a las instituciones públicas y también al sector privado. Porque una sociedad democrática, qué bueno el debate, qué bueno aquello que se dijo en su momento, no estoy de acuerdo con usted, pero daría mi vida porque sus ideas tuvieran la oportunidad de ser tenidas en cuenta. Aquí no, aquí creamos estereotipos. Y ahí llegó. Gobierno débil es este, con el 13% y imponiendo un acuerdo de La Habana. Y generando una cantidad de tropelías jurídicas. Entonces, claro, la pregunta la contesto muy sencilla. Pues es probos, que le den la razón al que la tiene. ¿O es que acaso los despojados no son ganaderos? ¿O es que en San Ángel no habían, los que estaban allí no eran ganaderos? Claro que eran ganaderos. Repito, es que ganaderos son 500,000, grandes son son muy pocos. 244,000 tiene menos de 10 animales, eso es indigencia rural. 403,000 tiene menos de 50 animalitos. Eso es pobreza rural. A ellos también los despojan, y los despojaron paramilitares, y los despojaron guerrillas, y los despojaron narcotraficantes. Dice Sabogal y le preguntaba a Reyes. Los paramilitares por lo general no eran filántropos. Esos tipos querían el control, era para hacerse ricos, como en efecto se hicieron, además con el narcotráfico. Con excepción de Castaño, que en su momento parceló una finca que ellos tenían que se llamaba, o varias fincas, sí, ellos las parcelaron ¿cómo? Santa Paula y otra que se llamaba Las Tangas, Las Tangas, para tener algún tipo de respaldo y control social. La inmensa mayoría, los mancusos, lo que les gustaba era el dinero, por eso se metieron al narcotráfico. Entonces ellos que le iban a repartir la tierra a 50 o a 100 parceleros. Usted dijo ahora, tengo un equipo robusto de sociólogos, de antropólogos, de investigadores, etcétera, etcétera. Hombre, imposible que no hayan podido identificar aquellas tierras que eran de 40 o de mancuso o de cadena para ver quiénes son a los que finalmente terminaron entregándole la tierra. Esos sí son poseedores, entre comillas, de buena fe, no, de mala fe, diría yo, no exentos de culpa. Pero otros muchos más, lo que uno ve, por favor. Entonces lo que yo reclamo es eso, ese equilibrio. Un punto a propósito de la narrativa que hace Reyes, que algún día le discutimos con mucho más profundidad, sobre la manera como él prácticamente ilustra lo que pasó en la Tierra en el siglo XX. Obviamente olvida las ligas comunistas de los años 17 al 23, que eran previas a la ley 200
del 36. Hombre, dentro de los, doctor Manuel, dentro de los acuerdos de La Habana, como los procesos de colonización fueron procesos absolutamente sin ningún tipo de orientación, espontáneos, la FARC obliga al Estado colombiano que todas esas zonas de reservas, de los bosques, de los que habla el doctor Reyes, buena parte de ellos incorporados a la ley segunda del año 59, se titulen ¿a quiénes? A esas colonizaciones que estaban por fuera de la frontera agropecuaria, donde el Estado ejercía soberanía, hoy muy vinculado a los negocios de la droga y muy vinculado a la FARC y al narcotráfico. Es decir, deje que los bosques ya no sean zonas pulmones para que estos tipos sigan con control territorial con fines que muchas veces terminan siendo con fines ilícitos. Yo termino porque ya el tiempo se agotó. El tiempo se agota. Solamente, muy rápidamente, yo sabía que me faltaba una pregunta, era ¿qué piensa de la crisis ambiental que ha generado más de 36 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería? Claro, por supuesto, yo soy el primero. Tengo, digámoslo, por lo menos el orgullo de haber planteado lo que es la ganadería colombiana sostenible. Creo en los sistemas silvopastoriles. La ganadería colombiana, que fue el plan que yo diseñé en el año 2006, tiene que reducirse de 35 o 37 millones de hectáreas, debería de estar máximo en 15 millones de hectáreas. Le daba un dato a Manuel Rodríguez entrando ahora. Yo pasé de tener menos de un animal por hectárea a tener 7 animales por hectárea. Colombia tiene 23 millones de cabezas de ganado en 38 millones de hectáreas. Si en 10 millones de hectáreas tuviéramos sistemas silvopastoriles, pudiéramos tener 50 millones de cabezas y dejar 20 millones de hectáreas, por lo menos, entre bosques y zonas de desarrollo agrícola. Aquí lo que hay que hacer es una gran reconversión productiva, pero no a base de demagogia, sino teniendo los instrumentos de reconversión para que la gente use un recurso limitado como la tierra de la manera más eficiente posible. Soy un convencido que la única manera como uno puede avanzar en este país, teniendo un producto diferenciado en los mercados, lo que hoy se denomina, digamos, los limpios o productos orgánicos, es con sistemas silvopastoriles intensivos. Invité al profesor Carrizosa, me va a acompañar el segundo semestre y espero que Manuel vea lo que ya se tiene con las nuevas tecnologías en los sistemas silvopastoriles, que incluso, Alejandro, sería un gran instrumento precisamente para paliar pobreza en todos aquellos campesinos que están siendo restituidos o para aquellos otros que todavía viven en la miseria. Muchas gracias.